Autónoma de Tamaulipas, se vean el sesgo de que, bueno, no era precisamente el gobierno mexicano solo, sino que estaba apoyado por intereses del gobierno nazi, que pretendía acercarse a Estados Unidos, no nazi, disuadirlos. todavía no nazi, sino alemán, porque era la primera guerra. En la primera guerra. O sea, aprovechar toda la riqueza de México y disuadir a Estados Unidos de que entrase a la guerra, ¿verdad? Porque se involucra con el telegrama Zimmermann, ¿se acuerda usted? El telegrama Zimmermann, aquel famoso, manda el embajador alemán para, ofrece acá, si México ayuda en la guerra, y Pancho Villa con la cuestión de las guerrillas, porque resulta que en la guerra se había atorado la guerra, o sea, con la cuestión de las trincheras. Entonces necesitaban guerra de guerrillas. Dijeron, vamos a llevar a mexicanos, a Pancho Villa, por ejemplo, para que nos resuelva y se deshaga ese nudo gordiano, porque ya ni las fuerzas francesas ni las alemanas avanzaban ni una ni otra, porque estaban atorados en las trincheras y en Funas Mar del Sil, y no tenían recursos nuevos para soportar tanto tiempo. Entonces necesitaban guerra de guerrillas. Y es ahí donde viene el famoso telegrama, que creo que es del año del 916 o 17. Pero después se trata a raíz de eso, de mezclar el plan de San Diego con una cosa que no tenía nada que ver, que era la cuestión de la Primera Guerra. La verdad es que había muchos alemanes, junto con los ingleses, que poblaron después de que Texas tuvo su separación de México, ¿verdad? Y la independencia, de acuerdo con el Tratado de Borussia Hidalgo, que fue muy violado en ese tratado. Había muchos alemanes e ingleses que se apoderaron también de esas tierras, no solamente americanos nacidos en Estados Unidos, sino nuevos emigrantes que en bandada se vinieron porque había nuevas tierras, como las de California también, donde encontraron el oro despuésito de que se fue entregado por México, encontraron el oro. A raíz de las campañas de repoblación, de expansión. Sí, más bien de que la gente se animara a poblar las tierras, porque estaban... todos esos estados que le arrebataron a México, los Estados Unidos, con motivo de la guerra de Texas, y de acuerdo con el Tratado de Borussia Hidalgo, pues estaban prácticamente despoblados. Entonces se invitaba a la gente a que viniera a poblar. Vinieron muchos alemanes y ingleses también. Y gente del norte, ¿verdad?, que no tenía tierra, pues también se vinieron. Y muchos de ellos se apoderaron de los terrenos mexicanos y después los mataron, como dicen ustedes. Mataban y los corrían y los procuraban obtener órdenes de aprehensión en contra de ellos. Sí, o sea, despojos de tierra. Esta fue una de las versiones más aceptadas. Exacto. Y luego hay una especie, como dicen. Pero esta es la más descabellada de las versiones, fue esa del complot en contra de Estados Unidos y todo, pues con... Sí. Y decían, pues véndeme tu terreno, o si no se lo voy a pagar a tu viuda, ¿verdad? Era la amenaza, ¿no? O sea, si tú no me lo vendes, yo se lo pago a tu viuda. O sea, te voy a eliminar, ¿no? Es una de las versiones. Bueno, yo quisiera, porque tiene mucha historia la familia, ¿verdad? Y si me podía dar una plática sobre la historia para empezar, porque no simplemente el Clos de San Diego, sino que viene Basilio, de una gente que tenía bastante historia en Nuevo Laredo, en los Estados Unidos con la Unión, y pues, entonces muchas veces la gente cree que Basilio, pues, y todo, no solamente Basilio, pero Sigarza y todos esos, pues, que no estaban todos bien, porque pues cómo se iban a poder enfrentarse con los Estados Unidos. Pero pues no, así viene gente de bastante categoría y historia, ¿no? Les puedo platicar un poquito de los fundadores, de Juan Ramos y de Basilio I y de Basilio II, de todo esto, y luego entramos a la costa de Estrecho de San Diego para tener bastante... Muy bien, me parece muy bien para que haya un entorno de ya hablar del plan de San Diego, porque nunca dice nada de eso, es lo que le estaba comentando papá, que siempre se habla de lleno sobre el plan de San Diego, pero apenas conociendo un poco de la historia de ese personaje podemos saber si realmente era, o él pudo hacer alguna cosa descabellada, o qué lo motivó a hacer eso, ¿verdad? ¿O qué lo llevó? Exactamente. Pues don Juan Ramos emigró con su familia después de la ocupación napoleónica de España. Viene la cosa desde allá, ¿verdad? Porque pues
era Nueva España en aquel entonces aquí en México. Entonces, hubo muchos emigrantes de España con la ocupación napoleónica, la vergonzosa ocupación napoleónica de España. Estaba Fernando VII, también fue raptado, secuestrado y se lo llevaron para Francia, ¿verdad? Entonces emigró junto con su familia, junto con muchos paisanos, ¿verdad? Los españoles que vinieron a la Nueva España, que era el país originalmente descubierto o poblado por los españoles como un gran país, ¿verdad? Todo lo demás, las islas, ya, la riqueza de las islas ya se había acabado. Entonces el oro y la plata de México eran un atractivo muy grande, y las tierras tan inmensas que poseía México y la América. Entonces emigraron, vinieron, encontraron con la revolución, el movimiento insurgente de México independentista, y pues bueno, íbamos a buscar paz y tranquilidad. Bueno, pero se vieron envueltos en esa guerra. Después de que México tuvo su independencia, pues se vinieron una bola de asonadas y el acomodamiento natural de los países que obtienen su libertad, ¿verdad? Después de tantos siglos, después de tantos años, 300 años de ocupación española, o algo así, ¿verdad? Desde 1521 a 1821 fueron 300 años, ¿verdad? Cuando emigran se vienen al norte. Pues entonces hubo una expulsión de uno de los presidentes, de los primeros presidentes, creo que Bustamante, no me acuerdo muy bien, Manolo, ¿tú recuerdas? Bueno, cuando el problema de los españoles es del año del 28, que tratan de hacer la reconquista en Padre Arenas, en Tampico, y la reconquista española, y entonces probablemente cuando se vino en 1828 hubo un decreto de expulsión de españoles. Entonces, para los españoles que estaban en el DF o en el centro del país, tuvieron que emigrar, pero pues los querían que se fueran a España otra vez de regreso. No tenían los medios para hacerlo, no había manera de ir de regreso otra vez a la madre patria. Le llamaron la contrarrevolución. Quisieron hacer una contrarrevolución de independencia. En 1828, y sí existe ese decreto. Ese decreto es cuando se vino al norte. Entonces vinieron muchos españoles y criollos, ¿verdad? para el norte de la República, y fue poblada por muchos descendientes de españoles o españoles peninsulares, ¿verdad? Que les decían. Entonces fue así como se fundó Laredo, Texas, y se fundaron muchas poblaciones aquí en Texas, ¿verdad? Pero ellos venían a trabajar normalmente. Huyendo de las sazonadas y los levantamientos y cuantos allá en el centro. Y llegaron aquí a Laredo, los Ramos. A Laredo, sí, al Laredo, Texas, sí, a Laredo, Texas. Pero todavía eran Don Juan Ramos vino así a Laredo, Texas, y ahí se asentó. Todavía eran Neo Santander. Era Nuevo Santander, no Nuevo Laredo se fundó después de la guerra de Texas, la 48. Y entonces Juan Ramos llegó aquí a Laredo, Texas como 28 más o menos. No, pues más o menos. A Laredo, Texas, sí. Y luego cuando la guerra de Texas se fundó Nuevo Laredo. Sí, ellos decidieron seguir perteneciendo a México, porque pues estimaron que la guerra había sido injusta. El tratado también, ¿verdad? Porque pues había sido firmado por un prisionero, pero pues al final de cuentas se aceptó. Se firmó ese tratado mediante el cual México perdió todos sus territorios, ¿verdad? Estaban despoblados, realmente perdió México todos sus territorios por abandono, porque eran 4 millones de habitantes hechos bola allá en el centro de la República, ¿verdad? Era mucho territorio que teníamos en ese entonces, pues se estimó en ese entonces que no se ocupaban, no tenía caso seguir, y además se necesitaba dinero. Santana pues con sus guerritas ahí, sus ocupaciones, lo que quieran más, pues la guerra, dinero y más dinero, como los franceses también vendieron toda Luisiana y una bola de estados del centro de Estados Unidos por una bicoca, porque también estaba en guerra con los ingleses allá en Europa. Y España vendió la Florida. Y todos los estados que entonces se vinieron para acá. Y fundaron Nuevo Laredo.
Mi primer abuelo, Juan Ramos, padre de Basilio Ramos I, fue de los fundadores, fue uno de los primeros presidentes municipales, 54 creo, ¿verdad, Manuel? Bueno, tendré que traer la lista. Yo le mando la lista de presidentes. Ahí está, Sí. de los años. En los años. Sí. Ah, ok. Señor Pablo, que Dice aquí, o sea, fue en 1854, fue presidente municipal, y en el 55. en esos años eran por un año. 1854 y 1800. Eran alcaldes Por un año. Basilio Ramos, primero, ¿por cuánto fue? Y Basilio Ramos I fue en el 1961, No, perdón, 1800. 1861, 61, 62 y 70. y 70, tres ocasiones. Tres ocasiones. En el 82 en 1882 fue cuando Porfirio les pidió el nombramiento de teniente de caballería. Teniente coronel de la Sí, en la batalla de Santa Gertrudis. Contra los franceses. Contra los franceses. Acá cerca de Camargo. de Robrito. Anduvo en el norte allá con Primero, nuestros a los vecinos 33 años anduvo allá y luego Los dice de la Luis, Unión. con el ejército de la Unión. Basilio Ramos primero fue el Ajá. que fue con el ejército de la Sí. Unión. Y Pero el secretario Richard Thompson. también figuró Sí. en eso. Y luego vino, Porfirio Díaz les pidió nombramiento de teniente coronel de caballería para que se uniera con un grupo aquí, que levantara un grupo aquí en Nuevo Laredo y se uniera con él a las fuerzas de Mariano Escobedo. Mariano Escobedo y de Jerónimo Treviño. Y Jerónimo Treviño. Jerónimo Treviño, ¿Se acuerda de la batalla de Santa Gertrudis? San Jesús, cerca ¿Dónde? de Camargo. Sí, en 1862, que es una de las batallas decisivas donde el ejército mexicano, republicano, derrota a los imperialistas. Un poco al sur de Camargo, ¿qué es Camargo? De Río Grande, Camargo. Río Grande. En el Río Sí, Grande, Camargo. en esa batalla, Santa Gertrudis. Sí, exactamente. Era la intervención francesa Sí. Maximiliano. de Maximiliano. Instalaron a Maximiliano Sí. con Pedro. ¿Y qué tanto tiempo estuvo Basilio primero en con la Unión? Aquí viene la referencia. y ahí figura como ciudadano mexicano unido allá, ¿verdad? Voluntariamente porque querían precisamente tener alguna opción de... Dice Ramos estaban Basilio, prometiendo que a les los iban a ayudar con el 33 problema de la años. tierra, que habían perdido. entró a los 33 años con el ejército y estuvo Fue corporal. hasta junio. Bueno, se fue en junio, desertó en junio 6 de 1865. Y regresó. Pero en esas fechas corresponde a la celebración de la fundación de Nuevo Laredo. A él lo trajeron de Benito para acá, Nuevo Laredo, Juan Ramos. Vino a la fundación y regresó, salió en junio 6, desertó y regresó en junio 22 del 80. 14 días nada más vino a la Vino a la celebración. celebración de la fundación. La fundación es el 14 de junio, todos los años, de 15 o 15 de junio. 15 de junio. Entonces vino y lo celebró. Pero, otra vez, ¿cuándo se fue para allá, para el norte? No lo dice. No Dice dice, más bien que cuando... ¿Cuándo ingresó? No dice cuándo ingresó. A lo mejor ese lo puede investigar usted. Los archivos de los... Porque nomás dice cuándo dejó el ejército y cuándo regresó. No te dijo el maestro licitado. No, nada más me dijo que, o sea, en ese tiempo tenía 33 años. O sea, es que como no tienen, como no hizo una historia de cada uno de los Sí, soldados, Son nada más hizo un 950 listado. los mexicanos que se... ¿Con quién? ¿Con la Unión o con...? Con la Unión. Con la Unión estuvo, Benny Vienes. Lo interesante es cómo los hacían el llamamiento a ellos. Porque por los de la Confederación pues, estaban aquí los tejanos. ¿No? Pero como iban a la Unión. Parte de la confederación. Sí, exactamente. El coronel Santos. ¿Y Pero por cómo qué, entraban a la Unión. ¿y por qué motivo se fue con la Unión? Pues lo que decimos anteriormente del Cardenas, que el propósito de todo ese grupo era que la Unión, al triunfar, los ayudara a rescatar sus tierras. Pues era el propósito fundamental.
fundamental de ellos. Por eso no estaban con los tejanos, con los del sur. Sí, por eso los del sur no finalmente no les convenía. Por los del sur, ¿qué? Pues los del sur los querían meter a la cárcel, lo metieron a él, a tu papá. 2 meses, un mes. A papá un mes o 2 meses. Los partes de guerra, Pues, al final de cuentas, concluyeron que era una cosa descabellada. sí, pero es una razón muy ponerse del lado de la Unión por eso. Si ha leído usted, están en los archivos, yo lo he leído en Daniel Cosío Villegas. O sea, ¿cuáles son las partes de guerra que mandan los oficiales o los comandantes del ejército yanqui cuando entran, o sea, después de la guerra civil? O sea, ¿cómo se refieren a los Rangers, a los tejanos, a la gente de Texas, del modo como tratan a los mexicanos? Y eso es muy interesante, porque para ellos son los tejanos, son el prototipo de la injusticia, y lo escriben ellos, o sea, sus partes de guerra, y son muy auténticos porque están informando lo que ven, la verdad. Correcto. Cuando ingresa el ejército yanqui, después de la derrota del sur, ¿verdad?, de la Confederación. Eso nos daría mucha luz conocer eso. Yo he leído muy poco, pero tengo ganas de saber, o sea, porque el ejército yanqui entra, pues, es el triunfador, ¿verdad? Y entra a posesionarse de toda la región sur, ¿no? Y es ahí donde nos dan la razón a los mexicanos. O sea, es el punto de vista de ellos, pero dándonos la razón a nosotros también. Es un argumento muy fuerte, ¿verdad? Y que no lo lean mucho los malos tejanos. Los malos. Sí, porque hay tejanos buenos también. Bueno, hablando de eso, fue uno de los caracteres en la novela que escribió. Ah, claro. Es un oficial yankee que viene y él no entiende este borlote. Claro. ¿Por qué se maltrata a la gente así? Sí. Porque él viene del norte. Sí. Pero entonces Basilio primero se regresa a Nueva Laredo y luego el segundo también fue mayor, presidente municipal. No, fue secretario del ayuntamiento. Siguió dentro del ayuntamiento, pero como secretario nunca fue alcalde aquí en Nueva Laredo. Más el primero y el segundo fueron acá, Juan Ramos y Basilio Ramos primero. Y luego su papá Basilio nació en el 88. 88 y fue que figuró en esas reclamaciones de tierra, únicamente en esa forma, ¿verdad? Porque él siempre, pues, sus aspiraciones eran estudiar abogacía, pero pues no hubo medios, y además de que vino la revolución, cuando tenía la edad para haber ido a la universidad y no pudo. Pero sí estudió, él fue autodidacta, y decía que había abogados sin título y títulos sin abogado, era un abogado sin título. Y entonces se representó a muchos gentes y anduvo levantando más apoyos de gente que había sido despojada por los tejanos, ¿verdad?, de sus tierras, para hacer la reclamación en forma, y fue cuando lo involucraron en este famoso plan de San Diego. Luego creo que ese plan de San Diego fue abrazado en su descabellada concepción por Carranza para llamar a mi padre y decirle que le pusiera el fuego, pero con el propósito de llegar a un entendimiento con los americanos de que desistíamos de ese plan, si acaso los ayudaron a ellos con armas y municiones para seguir la revolución acá en Carranza, que necesitaban armas y municiones americanas. Era la única manera de que se podían surgir la revolución, puros armamento americano. Sí, porque en ese tiempo estaban también, incluso, aparte de, el país estaba muy conmocionado, muy revuelto, y Carranza trataba de llegar al poder y que se le reconociese como un poder legítimo, ¿verdad? Pero para eso necesitaba mucho apoyo porque ya tenían muchos años de estar. Y había muchos intereses alemanes y también holandeses con respecto al petróleo que existía en Tampico. Tampico fue invadida en ese tiempo porque el país querían apoderarse de ese tesoro, del oro negro, como siempre, ¿verdad? Entonces, en los principios del siglo pasado, o sea, en 1900 y pico, cuando el problema del plan San Diego, presentó mucho el problema porque los
fue cuando llegaron los granjeros que se habían apoderado, despojadores, y dieron ese famoso plan de San Diego para desestimar más las pretensiones de los mexicanos, y que el propósito de ellos no era tanto reclamar sus tierras, sino derrocar al gobierno de Estados Unidos y de Texas, y bueno, una cosa descabellada, ¿verdad? Para distorsionarse. ¿Tú qué piensas de esa época, Manolo? Bueno, yo conozco, sí. Y después encontraron petróleo precisamente aquí en Texas, y petróleo y gas en abundancia, y entonces la riqueza de los terrenos pues ya se acrecentó, pero de una forma tremenda, ¿verdad? Entonces fue cuando ellos arreciaron con esas propagandas descabelladas para desestimar las pretensiones de los mexicanos, ¿verdad? Porque incluso salió en el New York Times, allá salió el plan de San Diego para que Wilson empezara la gente a temblar, ¿verdad? A crear un pánico para nosotros que no tenían, nuestros connacionales no tenían el poderío, ¿verdad? Ni las armas como para atacarnos, pero lo hicieron como si fuera una cosa nacional, ¿verdad? Crear el pánico. Y en esos libros que han prestado me oigo de los problemas, menciona esa circunstancia de que un juez desestimó esas cosas, que tuvo preso, que juzgó a mi padre, que como era descabellado, que era insólito, era inconcebible que se hubiese elaborado por una persona cuerda, y que pues solamente un loco pudo haberlo hecho, ¿verdad? Y lo dejó libre, por eso precisamente. Pues yo creo que más bien fue un apasionado, pero yo, ¿verdad? O sea, estaba tratando de arreglar una injusticia, ¿verdad? Yo creo que todos como jóvenes. Sí. ¿Tu abuelo también participó, dice Carmen Gol? Bueno, no, mi abuelo formó parte del Partido Liberal Mexicano, el Partido de San Diego. Él estuvo en el grupo, ¿verdad? Él estuvo ahí en San Diego de 1910 a 1916. Se lo llevó, se fue de San Diego para entrar al ejército americano en la Primera Guerra, ¿verdad? Pero él estuvo ahí todos esos años. Entonces, que formó parte, pues, ahí está la foto, ¿verdad? Que estuvo en un grupo que fueron... El Partido Liberal Mexicano apoyaba el plan de San Diego. Claro. ¿Y enseñaste la foto esa? Sí, creo que sí. Hay una cosa importante para completar lo que usted dice. Cuando la primera vez el juez le pone una multa o una, ¿cómo llaman? Apercibimiento, No, una amonestación. no, para poder salir, Una la fianza de $5,000, y después la cambia por $100, porque se da cuenta que no es cierto. Por ahí lo leí yo. Ahora aquí lo importante, creo que hay que hacer varias etapas del plan de San Diego y de toda esta idea de la rebelión, porque es una cuestión que viene de más atrás. Toda esta rebelión de la gente de la franja del Nueces, que llamamos el Nueces Street, desde Catarino Garza, ¿me recuerda usted? Y luego todo lo que y de Gregorio Cortés, todo lo que se establece en torno a otro rebelde que mata a un ranger por las injusticias, ¿verdad? Parece que la ocasión es un malentendido, pero hay toda una tradición de defensa de los mexicanos contra los anglos o los tejanos, en este caso. El Congreso mexicanista de Laredo, se acuerda, de 1910. O sea, hay todo un movimiento de decir esto es nuestro. Y hay lo otro, hay el saqueo de los archivos parroquiales del lado mexicano, de actas de nacimiento, para decir, y de las notarías, para saber de quiénes son aquellos terrenos, porque son terrenos de mexicanos, ¿verdad? Yo les decía de los Ramírez, por el lado de mi madre, y tengo una carta donde mi bisabuela recibe la carta donde le dice el gobierno mexicano que ya no tiene lugar, o sea que ya se le pasó la fecha para hacer reclamaciones, porque usted sabe, el gobierno mexicano se preocupó de reclamarle al gobierno americano las tierras de los mexicanos. Y esa carta, mi abuela no tengo yo la que ella les manda, mi bisabuela, pero sí la respuesta que le dicen, mire, desafortunadamente usted ya no puede entrar en esta tanda de gente que estamos reclamando, porque ya nos llegó tarde. ¿Y que los tratados internacionales no tienen prescripción? No, pero... Pero la moción de eso... Sí, una moción, sí, exactamente.
pero es eso, o sea, no se respetó, y eso también hay novela. Yo no sé si usted conoce una novela de ahorita el subsecretario de Relaciones Exteriores, de un señor Enrique Berruga, que se llama Tierra Perdida. ¿Por qué? Propiedad ajena se llama. Es una familia de San Antonio, de apellido Saman, que pierde sus terrenos, o sea, un coronel americano, los tejanos los engaña, diciendo van a perder la hacienda, y se vienen a vivir a Saltillo, y se les caen, se traen a sus muertos también, hermano. Una novela muy, muy bella. Incluso el premio Nobel Octavio Paz también, en los papeles que nos mandaste, Manolo, sí, habla con relación a eso, ¿verdad? Ah, claro, sí. Y hace escribe unos párrafos muy bonitos, ¿verdad? Que hemos perdido nuestras tierras, ¿verdad? Pero a través de la historia, ¿verdad? Hemos perdido algo, les hacen un reclamo, pero de una manera, al fin, de un escritor, premio Nobel, ¿verdad? Y le reclamaba esas tierras, y le reclamaba el chamizal. Bueno, sí, ¿verdad? Pero ya después se solucionó, pero en esa petición muy sentimental, muy poética, que yo creo que era de 1970, ¿verdad? Por ahí. Sí, creo que es en el laberinto de la soledad. Sí. Bueno, y entonces todo eso es toda una larga lucha por las tierras, pero por la identidad y por defender la familia, por defender su visión del mundo de ellos, ¿verdad? Es una historia muy rica la que usted puede hacer, ¿verdad? O sea, y no nada más la cuestión militar sí, porque también hay lo otro, o sea, la denigración que hace el conquistador, digamos, de los conquistados o de su pasado, para con mayor razón posesionarse de sus tierras. Exactamente. Fabricar argumentos o pruebas para que una determinada acción parezca lo contrario. Sí, exactamente. Como en el caso de... Una reclamación que parezca una rebelión. Eso a mí, lo leímos, ¿verdad, papá? Este capítulo de un libro que gracias a que Armengol lo puso en mis manos también, precisamente se da a conocer, se da una versión muy lastimosa, muy y pinta a mi abuelo como una persona, como si fuese un bandido, ¿verdad? Bueno, pero esa es la versión que ellos... Sí, claro, de esta persona que está auspiciada por la Universidad de Yale, ese es editado, pero como quiera. Este es el más nuevo, más reciente libro de Manolo. Si gustas leerlo, Manolo, para que... Sí, después le tomo la ficha. Sí, no, que te lo lleve. Sí, pero esto es muy conocido para los historiadores, ¿verdad? Ustedes saber. Incluso hay una obra de Bernard Lewis, americano también, donde dice cómo se utiliza la historia para fines políticos, ¿verdad? O sea, y para sus propios fines. Eso es muy conocido. Es una trampa de los conquistadores, denigrar al conquistado o a los gobiernos anteriores, ¿verdad? Para decir, es que ya ven, ellos eran malos, eran mentirosos, sí, toman mucho, no trabajan. Como nos pintan en el Álamo, ¿verdad? Son los mentirosos que nos trabajan, decimos así. Deja contarle una anécdota, a lo mejor te sirve. Hace unos 8 años, 9 años, el Departamento del Interior hizo en Palo Alto, cerca de Brown, que iba a ser un National Site, ¿cómo le llaman? Historical Site. Entonces mandaron, o se hicieron el acuerdo del Departamento de Estado, ¿verdad? Y entonces decía, una condición sine qua non, no se hace el parque de Palo Alto y el Memorial, ¿cómo le llaman? No me viene. De Resaca de la Palma. Dice que haya académicos mexicanos, historiadores, en el equipo de que se haga el plan, para que no vaya otra vez a producirse el síndrome de Texas, ¿verdad? Algo decía, no decía así, pero decía que haya académicos mexicanos. It's called Mexican Scholars, ¿verdad? Entonces, muy bien, ya todo, me lo enseña a mí el superintendente del National Park Service y me dice, ¿sabes lo que me dijeron en el Departamento del Interior? Pero no lo escribieron, pero me dijeron, cuídate mucho que no haya historiadores tejanos, porque dan una versión falsa.
¿verdad? Que hay historiadores americanos, ¿verdad? Sí. E historiadores mexicanos. Sí. Cuídate mucho de los tejanos. Obviamente de los malos tejanos, ¿verdad? Pero para mí, o sea, dije, bueno, aquí hay hay honestidad de parte del National Park Service y de parte del Departamento del Interior, ¿verdad? Porque quieren hacer una cosa que ya no ofenda, sino que interprete la historia como fue, ¿verdad? Y que bueno, ya todo eso pasó, pero estamos unos enfrente de otros, entonces nos tenemos que entender. Y más en un momento en que, bueno, ahora ya todo cambió después del 11 de septiembre, muchas cosas. En un momento en que venía el Tratado de Libre Comercio, acababa de empezar todo aquello, una nueva relación, ¿verdad? Pero eso es lo importante, porque esto pues ya, cualquiera se ríe ya, ¿verdad? Sí. Eso es muy parecido al de Santos y es más bien un punto sociológico, más que nada, ¿verdad? Sí es histórico, pero viene realmente a discutir situaciones como los LULAC, como el Forum, ¿verdad? Entonces, pero esto, por ejemplo, Turning Mexicans into Americans, esto tardó mucho tiempo, ¿verdad? Aquí yo he explotado mucho esa idea. Aquí se tuvieron que inventar las fiestas de George Washington en 1898, 50 años después. Y el Times dice, el Laredo Times dice, para que los habitantes de Laredo se den cuenta de que viven en los Estados Unidos. To realize that they live in the States. Bueno, el tesis de este señor es que el plan de San Diego puso a los hispanos, a los mexicoamericanos, les dio una cara, ¿verdad? Que antes de eso, pues realmente ya no existían, ¿verdad? Las autoridades. Entonces, esta persona realmente está tratando de decir que no existían. Después del plan de San Diego, ya se les dio la razón, pero se les fue dando la razón a los mexicanos, ¿verdad? Los tomaron en cuenta. Entonces, hay una tesis de Armando Alonso, yo creo que la conoces, Tejano Legacy, es un libro, no lo conoces, de Armando Alonso, de Texas A&M, College Station. Él sustenta esa idea, pero que menos en Laredo, ¿verdad? El Laredo siempre fue muy mexicano y fue el único lugar muy respetado por los anglos, porque no pudieron, porque había una burguesía mexicana fuerte en Laredo. En cambio, hacia el valle, ¿no? ¿Verdad? Y me gusta mucho ese libro porque la foto son los Ramírez. O sea, mis bisabuelos, y no son tejanos, son de Camargo, ¿verdad? Cuando yo compro el libro y lo guardo y lo leo y todo, y no me doy cuenta. Hasta que un día un primo de McAllen, Valdo Vela, no sé si lo conozco, Valdo Vela de la Lee Pharmacy, dueño de la Lee Pharmacy, me dice, oye, pues ahí está la foto, está tu bisabuelo Juan Manuel Ramírez García, y José de la Rosa Ramírez, acá el abuelo de los Ramírez de acá. ¿Cómo? Pues y ahí está, ¿verdad? Una foto. Tejano Legacy se lo recomiendo. Armando Alonso es el autor, Dr. Alonso. Bueno, señor Ramos, entonces, ¿fue de su papá a San Diego? ¿Estuvo ahí un tiempo? Nunca vivió en San Diego. Puede haber sido de visita nada más, o de pasar, o platicar, ¿verdad? Para tratar el asunto que lo visitaba de él, que era de la reclamación. Encabezar la reclamación de las tierras, ¿verdad? Como abogado de... ¿Ya era abogado por ese tiempo? No, era abogado. Sí, pero le voy a decir una cosa, aquí en Laredo, en Nuevo Laredo, era la persona que se dedicaba a hacer las veces porque no había, y todas las escrituras, muchas de las escrituras, él era escribano, ¿verdad? También, o sea, hacía las veces que no trae justo porque aquí también las escrituras, ¿verdad? Eso fue lo que... ¿Qué debe ser exactamente por Pablo? 88. 14 de noviembre del 88. ¿Y el 2? El 2. Entonces, ese fue como el 90. No estoy seguro. El 60. Papá, mira, mamá grande y papá grande se casaron ¿en qué año, papá? ¿Tú No, pero el 2. Bueno, se casaron el 20. El
20, pues así que nosotros todavía no nacíamos en ese entonces. En 1920. Papá era soltero cuando todo este movimiento. Pues tenía 20. Sí, y se nació en casó con 88. Tenía 27. Tenía 27. En las interrogaciones que se hicieron ahí en Banff dice que tenía 24. 24. Pero pues, dice que sea 27. Se casó con esta señora de Garza, Genoveva Garza. Ese es cuando es mi abuelita. Entonces, esta cosa está tomada en 1907. Se casó con Genoveva Garza, hija de Faustino Garza y Damiana Garza Lozano. Eran ¿cómo se llama? De Cerrado Guay. Entonces, no fue San Diego. ¿Qué es lo que... ¿Qué fue su relación entonces con el plan de San Diego? ¿Firmó el plan? ¿Está su firma en el plan? No. Creo que él, por encomienda de Venustiano Carranza, sí aceptó el movimiento del plan de San Diego, pero como una cosa encubierta, ¿verdad? Para obtener los propósitos de Venustiano, que eran los de obtener del gobierno del norte a los Estados Unidos ayuda para la Revolución Mexicana que él encabezaba. Era la única opción para luchar por esos terrenos. Era una versión, ¿verdad? El principal propósito de mi padre era la reclamación de las tierras que pertenecían a los mexicanos. Siendo el plan de abogado, ¿verdad? Y luego que salió libre de Brownsville, ¿dónde se puede ir? Pues según se fue a Veracruz, no sé a qué bueno, pues era muy incierto él. Y luego regresó aquí, estableció su familia y se casó. No sé si Se casó el 20. estás de acuerdo con... Esta es una, saqué del internet, cronología histórica de Matamoros, por Andrés Cuadra. Dice aquí que el 31 del 15, Luis de la Rosa, Basilio Ramos, Aniceto Pizarro, Pedro Viña y otros de los juramentos del llamado Plan de San Diego se ponen en contacto con el general Emiliano Pérez Zarate, jefe de las armas de H. Matamoros, quien nos proporcionaba elementos de guerra. Se dice que incluía el cónsul alemán de Monterrey, señor Pablo Bouchard, con el propósito de que México declarara guerra a los Estados Unidos. ¿Tú cómo ves, Manolo, lo de Bouchard? Sí. Bueno, sí hay una complicación ahí, ¿verdad? Porque sí hay un intento documentado por Frederick Katz, no sé si se conozca, de Secret War, también de comunidad. Él es un austriaco de la Universidad de Chicago, que escribió un libro que llama The Secret War, y es la Revolución Mexicana y su entorno mundial. Entonces yo ahorita no tuve tiempo o sea, no pude encontrarlo para ver qué decía, pero sí hay una influencia alemana que intenta, por lo que decía yo, pedir fuerzas mexicanas durante la guerra mundial por el problema de la guerra de guerrillas, y van con Pancho Villa y van con y vienen con Carranza. Pero hay otra cosa. ¿Cómo se llamaba el secretario de Estado con Woodrow Wilson? ¿De Estado? Brian. Brian. Sí, no, Brian. Hay algo que yo no recuerdo bien entre Brian y Pancho Villa también, por lo cual Pancho Villa desiste de aliarse con los alemanes, ¿verdad? Porque también aquí hay un aspecto político que yo no conozco, ustedes lo deben conocer mejor. Cuando Brian pierde la postulación, Brian era partidario de una política hacia la gente del campo. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llamó eso? Populist, sí. Entonces, yo creo que esto influye mucho en los mexicanos de esta región, que eran muy protegidos por los demócratas. Brian era demócrata, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando ya los dejan solos, entonces los tejanos empiezan
a abusar más de los mexicanos. Hay algo ahí que yo no entiendo bien, porque no conozco bien esta política de Bryan, pero tengo entendido que por ahí hay una mina para ustedes, porque, pero sí hay el intento real, por este telegrama Zimmermann que yo les decía, ¿verdad?, en donde los alemanes sí tratan de tener ayuda contra los Estados Unidos, porque estaban en guerra, y para que los Estados Unidos no intervinieran en la guerra. Para desalentar porque entraron en el año del 18, ¿verdad? Y estamos hablando del año 15, 16. Entonces, y para que le vendieran petróleo a Alemania, ¿verdad? Entonces, es más complicado, yo creo, porque hay un entorno. Pero yo le recomiendo mucho ese libro de Frederick Katz, Dr. Katz, Secret War, y trata ese asunto también. Entonces, su papá, después de su experiencias en Brownsville, ¿dónde ganó? ¿Cómo es lo ¿Qué pasó después? Él estuvo contratando unos abogados de Houston o de San Antonio, no estoy seguro, para que los patrocinara en esa reclamación formal, ¿verdad? Que se podía penalizar el conducto de sus despachos. Entonces fue cuando arreciaron esos ataques en contra de los mexicanos, ¿verdad?, para desalentarlos de esas reclamaciones. Lo que yo tengo entendido, ¿verdad?, porque entonces dijeron una cosa bien en forma, ¿verdad?, porque ya se iban a intervenir despachos americanos. Dicen que se sintieron muy atraídos esos despachos porque eran tierras muy valiosas. El porcentaje que les iban a cobrar pues era un 33 o algo así. Una tercera parte de las reclamaciones. Y eran grandes extensiones de terreno, como se dice, un rancho completamente saqueado. Fue un robo descarado a los mexicanos. Todo el valle de Texas se llama. Es una cosa fertilísima, tanto para ganado como para agricultura, ¿verdad? Del Mission a Brownsville, ahí, cultura muy fértil, muy rico en todo, por eso Texas tiene todo. ¿Y el Macon que dijiste, papá, también? Macon Ranch? El Macon Ranch también está cerca de Ciudad. ¿Cuál es ese? Macon Ranch, ahí está por El que tiene una cerca blanca de madera, ¿verdad? ese por la carretera, sí. La carretera a Bronx. Pero es inmenso y tiene mucho petróleo, al grado que vino una vez Hussein y Milton hizo una recepción ahí muy especial, invitó a todos los mexicanos de la región. Pero no era Saddam, era el rey Hussein. El rey Hussein. El rey originalmente. Sí, no era Saddam. Ya no vi. En Cambridge y en Inglaterra y en Harvard y bueno, en todas las universidades que hablaban un inglés perfecto y español también. Y que le dice, se dice que estaba allá en Zapata, no sé dónde, dijo, oye, ustedes tienen algo de mexicano, ¿verdad? Dijo, más bien ustedes tienen algo de nosotros árabes, ocupando España como 8 siglos. Y le dijo un amigo, cállate, hombre, ya no hables, la pata. No, pero me estaba preguntando, papá, oye, ¿y por qué el interés de otra vez traer a la actualidad esto, verdad? ¿Cuál es el propósito de ustedes de traer a colación de nuevo una cosa que pasó 90 años? ¿Con qué finalidad o qué es lo que se pretende, señor Cárdenas? Es que el tema del plan de San Diego ha sido muy distorsionado. Bueno, y ha sido muy estudiado por históricos. Ahora que hay muchos historiadores de descendencia mexicana que han estudiado, han hecho muchos estudios, muchas investigaciones sobre ese tema, porque como dice Johnson, fue un evento donde se cambió Parte agua. sí, un parte de agua. Ahí fue donde
sobre ese tema y esos tiempos se cambió todo el tiempo de la influencia, la participación de los mexicoamericanos, el reconocimiento que les dieron pues, después de ese tiempo. So, hay mucho interés en esa época, porque hay mucho interés en que la juventud como la mija que sepan la historia de los que está platicando usted de los terrenos y cómo perdieron los terrenos y quiénes fueron los fundadores del sur de Texas, el Nueces Street y toda esa área del Nueces Street que viene del río Nueces hasta el Río Grande. Es una área que no se ha investigado, no se ha estudiado bastante. Y toda la historia que se sabe es historia norteamericana, de los anglos. Yo realmente estuve en la escuela en Laredo, Texas, el arte americano, y la historia que nos dan allá, ¿verdad? La versión es muy diferente a la versión que dan aquí. Allá la historia, por ejemplo, de Texas empieza en 1849, ¿verdad? Y es lo que nos dan en los libros, ¿verdad? O sea, a los 10 años, 11 años, estamos leyendo de David Crockett, estamos leyendo de 36. Sí, estamos leyendo la versión, ¿verdad? que se ha dado por generaciones, ¿verdad? Entonces, realmente algo como esto que sucedió aquí en el sur de Texas es muy importante para nosotros. Es lo que más nos interesa, ¿verdad? Nunca nos dijeron, conocer de toda la historia, todo lo que pasa en el valle, todas las poblaciones que había. Realmente hay interés por saber más de la participación de los hispanos y de mexicanos, ¿verdad? Sí, porque todo lo que lees como este ya, que estaba descabezado en qué se meten, en qué cabeza cabe que van a hacer esto, pero pues no contengan la historia de cómo las condiciones que existían en el sur de Texas que impudiera a alguien hacer un esfuerzo como ese. Sí, ellos bien sabían que no era cosa que se iba a hacer con todo el poder militar de los Estados Unidos. ¿El libro de Texas? Sí, es que está allá en la biblioteca en el tercer piso. Aquí hay unos libros. Recuerdo otro libro mexicano que le puede servir porque trae alguna versión. ¿Dónde están las fotocopias que te mandé? Es un autor, ¿te acuerdas? Y llegó Basilio Ramos. Es, yo creo que de los pocos autores mexicanos. Este libro. No, es este. Es este. A ver si lo puede en las bibliotecas. Y él habla bastante del sur de Texas en esa época. ¿Sí? ¿Puedo hablar? No, sí. ¿De cuál? Ese. Yo le estaba dando ese, que lo tenía encuadrado, y el otro que es el del estudio de la UAT, ya exactamente para que se lo lleve sus dos. Están muy interesantes. Pero ahí yo nomás le saqué a la parte de Basilio Ramos. Hay otra parte que habla del plan de San Diego, hay otra parte que habla de la situación de los mexicanos. Es un punto de vista mexicano muy bueno. Él tuvo una beca, pues él no es historiador, pero es aficionado, es muy honesto, y tuvo una beca, y de qué año es el libro no me acuerdo, de los años 90. Bueno, ¿conoces este libro de la verdad sobre los libros? No. ¿Cuál es? La verdad sobre los libros. Sí. Por ¿Dónde moví? ¿Dónde lo coloco? no, Digo, nomás de no sé, a lo mejor ya se acabó. No. ¿Dónde lo moví? Una publicación acá de San Andrés. No sé si conoces a Audrey del Valle. ¿Sí? ¿No la conoces? Una periodista creo que de Bronx, ¿no? Sí. ¿Tienes que saber si es verdad o no? No, que le vamos a ver si está bien. Bueno. Y la vino a entrevistarme hace como un año, esta señora traía una versión, pues, y me trajo estos ejemplares del periódico, tanto de San Antonio Express como de Chronicle Brownsville, la crónica de Brownsville. ¿Verdad? Sí, Y es Sí, papá. papá.
papel de nuestro representante. Pues ya le dije yo que pues, la actuación de papá fue en todo caso encubierta o encomienda de acuerdo con Venustiano Carranza. Pero eso para darse Habla ahí Octavio del plan de San Diego también. por la primera página, el título del libro. Ah, el título, sí, ok. ¿Quieres? No, ese sí lo tengo, ¿no? Sí. Desayuné con ese señor en México el jueves, con Octavio, sí. Él es el director del Colegio de Tamaulipas. Ajá. Y esta carta de la periodista dice que ella tenía una versión muy equivocada, una idea muy equivocada de la realidad del plan de San Diego. ¿Ella es de dónde? Es de Brownsville. ¿Cómo se llama? Ella es Otley Devay. Aquí está su. ¿Escribió un artículo o qué es lo que Mira, era aquí el está. propósito de eso? Audrey del Valle. Otley. Esta es una historiadora de McAllen que vino precisamente a darle a papá. Mira, aquí está. Y venía del plan de San Diego. Es un artículo. Es un artículo y también venía, ella fue la que nos trajo el periódico ese de Brownsville, de 1930. ¿Y ella iba a escribir algo o no? Venía con una información totalmente... No, sí, venía a informarse de la... Ella iba a hacer una investigación del plan de San Diego precisamente. Y vivía aquí en McAllen. Esta de Audrey del Valle. Esa España. Sí, pero habla muy inglés. Esa es la carta que le manda papá. Ese era un artículo de Warburton. Warburton is right. Son Texas Historical Association. Está más cerquita. Sí, pues de esos artículos hay, he visto yo bibliografía. Sí, hay bastante para armar un trabajo. Ahora, lo único que yo veo que hay que buscar, y no he visto ningún libro, o no hay información, o no han dejado trabajar, es en el archivo de la defensa de México. Voy a ver si puedo yo. Yo tengo una asistente en México que me ayuda buscándome el material. Ahorita estoy trabajando en el Archivo General de la Nación, ya estuvo en el Archivo de la Defensa. Le voy a pedir que vuelva a ir al Archivo de la Defensa para que me busque a ver Del lado mexicano. del lado mexicano el ejército, cuál ejército pues, dio informes del plan de San Diego, porque casi ninguno he visto. Luis Caballero fue el que se puso como gobernador, ¿verdad? Fue en la época de Venustiano Carranza. Sí. Sí, en Tamaulipas, cuando estaba pasando esto en Estados Unidos, Carranza puso a Luis Caballero, ahorita lo confirmo más, como gobernador del estado. Y cambiaron creo que a Navarrete como jefe de armas de Matamoros, Sí, que estaba jefe de armas de aquí. Era la gente de Estudiano Huerta. Pero lo cambiaron a Matamoros cuando Papá Grande lo regresaron de Ron. Ya lo habían cambiado de aquí en Nuevo Laredo a la plaza de Armas de Ron, se vive en Matamoros. Yo le decía que yo no me especializo en la guerra militar, pero en los libros que he visto el plan de San Diego, en ninguna de las fuentes he visto que haya habido trabajo sobre el archivo de la defensa, que llamamos, del ejército mexicano. ¿Sabe usted si alguien ha...? No. Yo no he leído el de Johnson. Johnson, según dicen, investigó más archivos de ese lado del río, pero no lo he leído todavía, lo tengo, pero no lo he leído todavía. Es que estaba acabando mi libro, mi novela, y no quería que me Claro. dije, quiero acabarlo, no quiero que me digan que pues le robaste aquí a este hombre o algo, dices, hombre. Pues que la acabé, entonces lo voy a leer, a ver qué es lo que dice. ¿Y no ha publicado su novela? No, apenas la acabé hoy en enero. Okay. Ando buscando a ver quién me la puede publicar. Okay. Pero no ha habido, que sepa yo, alguien que haga muchas investigaciones en los archivos mexicanos. Por eso me interesó esto del archivo de Matamoros. ¿Conociste el después? Sí, muy bien.
Vaya de parte mía y digan que yo... Ni supongo, a mí yo saqué ni supongo que él lo sacó del archivo y lo puso así. Sí, él es el director del archivo. Ajá. Es un señor muy amable, nomás hay que llegar así porque es muy desconfiado. Pero llegué así amigable. Casi no ve, lee así, pobrecito, o sea, pero es hombre bueno. Yo también, o sea, mi trabajo verdadero es el Colegio de la Frontera, Ajá. pero yo dirijo un archivo municipal así, Ajá. a nombre del colegio. Sí. Entonces, yo le puedo hablar, si usted me habla, voy a ir tal día, y yo le hablo para recomendarlo, que lo... Sí, y es lo que quería hacer yo, buscar los archivos mexicanos y también leer los periódicos, si había periódicos en esos tiempos que saliera haya copia. Sí. Pero también tienes que poner a cuenta que tanto como los norteamericanos dan su historia, los mexicanos también dan su historia. Claro. Para ponerlo... Sí, para Sí, porque este Johnson tiene él un diario que según él lo escribió en Aniceto Quesada en los 30. Por eso le preguntaba yo si acaso su papá no había escrito algunas notas o diarios o comentarios que yo pero no una cosa formal. sí, no, pues como quiera, si acaso comentaba él de esos tiempos o de plan, sería interesante leer eso. Bueno, eso nunca quiso comentar nada. Nunca quiso hablar de eso. Sí, tiene un documento interesante que a tu papá, el día de que se cruzó a México, le dio una fianza de $100, ¿verdad? Y luego se llamó el caso y pues no se presentó, no se volvió a llamar, En 1923 finalmente ustedes que son abogados, entonces, no como le llaman aquí, ya no le iban a llamar. de la Corte Federal. No, lo dejaron abajo. libre, ¿verdad? Sí. En 1923 ya no le iban a morir. Papá nunca llegó aquí a su casa de Estados Unidos, ya no volvió a pasar. No sé si él se haya dado cuenta de esto. Es el archivo del Bronx. Ya es cuando dijeron Lo único que, fíjate, sí, ahorita que van a ustedes a retomar estas cosas y hechos históricos, se le diera la real calidad, porque a papá grande nada más lo toman como si fuese una Basilio Ramón, se lo pescaron con el gran viejo y ya. Pero había un antecedente que porque nunca ponen que su familia fue familia fundadora, que su padre fue eso es lo que pretendemos hacer. Porque nadie lo ha investigado esa parte. Nadie lo ha investigado. Eso es lo que pretendemos, porque nadie ha venido a preguntar por el libro. Este historiador. Yo creo que no conoce ni la guerra. Y además, no nomás su antepasado, su prójimo, ustedes, abogados todos, y el Goodyear Program está cerca del presidente. También. Ahora siempre se ha procurado. Bueno, estuve como presidente aquí en Nuevo Laredo, pero ya estoy como vicepresidente internacional de la sección mexicana en el Club Negro. Sí, pues para mí es una ironía que aquí está Basilio Ramos, que dicen que quería matar a los gringos, y aquí está su nieto, que es presidente. Nietos, porque él nos daba dulces. Todavía tuvimos la oportunidad yo de conocerlo hasta que tenía 9 años, mi hermano 8, y a todos los domingos nos reunía a todos los nietos, nos daba de comer a todos porque mi abuela cocinaba excelente y aparte nos daba el domingo a cada quien, ¿verdad? Entonces ese es el abuelo que yo conozco. ¿Seguro? Y creo que tiene alguna cosa para que no lo juzguen como en este libro, ¿verdad? Que le voy a prestar a Manolo para que lo vean. Es de 2003. Gracias a que Armengol nos dio la Lo que luz para pasa es que conocerlo. cualquier persona, como su abuelo, pues tenía una pasión, quería él arreglar alguna injusticia. Eso sí. Es muy natural. A lo Ok. mejor yo lo hubiera hecho en su lugar, ¿verdad? Sí, vamos de esos Y tiempos. que ahorita también. lo que les comentaba, Claro. en el desempeño como abogado, estos documentos me los acaban de entregar una señora, la señora Treviño, que son de José Antonio Treviño,
Y es el mismo problema de este tipo. Me dijo, mira, tengo todos los papeles, yo sé que tengo derecho a eso. Y lo vas a tomar tú para ver si efectivamente puede haber algo que pueda pelear en esta persona. Pero yo imagino que en aquel entonces estaba mucho más patente y presente el problema. Y decir, oye, se están volando todos. Pero no existía un Estado de Derecho también en el país. Había, Venustiano quería que lo reconocieran y Wilson quería reelegirse en ese entonces. Esto es la idea donde va a ser el caso de los padres. En 23 dieron una copia. Sí, No, no sé de qué es el copia. Estas son las interrogaciones que le hicieron a todos los oficiales norteamericanos que lo estaban juzgando. Ahí está la firma de este, bueno, a ver, ¿qué es la firma de esta papá? Sí, dicen que sí. Y él se puso como su abogado, él estaba en hay varias partes que le dan la oportunidad de que pregunte, también pregunta. No, así lo aviso, lo mismo. Y aquí está preguntando él. Sí, ahí está preguntando él. Celebración de las 250 aniversario. Acaba de salir un libro de Beatriz de la Garza, no sé si lo viste algo de eso, de un caso que mataron a un señor Gutiérrez, Manuel Gutiérrez, un americano. Eso lo voy a sacar copia ahí. Le están sacando copia de lo mató a él otro. y a su hijo, ¿Qué más? Manuel ¿Qué más Gutiérrez, cree que le vaya a por la causa de un de lo que terreno, tenemos nosotros? ¿verdad? Y lo trajeron preso a Laredo y luego cambiaron el caso, quién sabe a dónde, y lo pusieron aquí. Sí, tiene más copias de esto. Entonces era el abuelo de esta señora. Estamos fue en 1912. Si no, como quiera, yo sabía que Tiene una foto de los indios. de papá. Sí. ¿Usted está viviendo en Austin? Sí. Yo voy a Austin. A Texas State Historical Society. Hacen el congreso ahí este año. Y yo voy a presentar, pero un caso de Richard, del abuelo de don Hermín, de don Juan Richard. Aquí es la primera, aquí se escribe de Nuevo Laredo, la primera historia de la frontera, de un municipio fronterizo. Nuevo Laredo, la escribe don Juan Richard en 1885. Y voy a presentar ahí. Sí, para darle los datos. Por ahí, no me traje el manual, pero si me das sus datos, luego me... Yo le como te la porque la voy a dar, ahí le di, el correo electrónico, nomás que es el segundo. Segundo. El primero ya no. Pero el correo. Sí, exacto. Ceballos, @ Colet, MX. Ese es el correo. El otro ya no es. Y porque voy a leer en inglés, pero para que me ayude luego, porque las preguntas ya no es igual, ya no... Le dijo mi ministro Armengol, si quieres que vaya contigo, porque si no, porque en español, ese no, pero es muy bueno. Interior, no, es muy bueno. y tengo años, ya tengo 4 o 5 años de estar en Austin, y no lo practico bastante. Es la ventaja que tenemos nosotros aquí en la frontera, tanto ustedes aquí como nosotros, ¿verdad? Y sí, pues entendemos que también tengo, lo puedo conseguir, lo tenía, nomás que se lo presté a alguien, nunca me lo regresaron. Es que antes decía, interrogación que le hicieron a tu abuelo. el segundo de los Me están preguntando, y yo vengo de Nueva York, y los papás piensan, y una de las razones y toda esa información luego era porque era bilingüe. más que no lo tengo porque se lo presté a alguien, pero lo puedo sacar de los archivos. Sí, ahora ya está medio aquí en Manuel Flores, pero hay uno de cada uno de los conspiradores que le dice yo, tienen que ver prefieren un bilingüe que un anglo. Pues si hablas dos lenguas, ¿cuál es por dos? Pues claro. Me voy a sacar unas copias y me pagan de la eso es porque esas no tengo más. Pero saco de las originales, ya le dije que no sí, le di mi domicilio. Ah, muy bien.
Pues si puedo sacar copia de esto, ¿puedo sacar copia de todo esto? Entonces, Sí, cómo no, aquí. Pero no vamos a hacer una novela, no se preocupe. No, sí, yo creo, aquí tengo las otras, no, es que soy más, que son las... Se dan todo los, esto del archivo. se dan los créditos. Ahorita te iba a decir que alguna Todo cosa esto lo de- puedo hacer, Carly. Sí, díganos que se la voy a mandar. Sí. Ok. Les hago copia de todo eso. Les digo, Junto con el otro que te digo, ¿eh? Claro. yo quiero hacer copias nomás que me viene de los 70. Mija, tú que escribes más bonito y más, escribes la dirección, ¿no? ¿Para qué? Bueno, Aquí tengo un cuaderno. email, Aquí tengo un cuaderno, si acaso necesitan papel. para que tengan también. Aquí tengo ya 4, 5 y 6 de marzo. Y a mí me toca la ponencia el jueves 4 a las 9 de la mañana. Creo que es en el hotel, no es en UT, en la universidad, es, ay, ¿cómo se llama el hotel? No, a ver. Radisson, no. Ella tomó. Nada más usted me lo sigue. Tiene que estar también en el website. ¿No? Sí, sí, ahí tiene que andar. Y ahí estoy. Nomás que me pusieron Ramírez. Me ponen, porque soy Manuel Ceballos Ramírez. And my father's name es Ceballos. Y allá es last name, creen que es mi father's name, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi cheque, yo pongo Manuel R. Ceballos. ¿Verdad? Sí. Si no soy doctor Ramírez, Sí. que aquí soy doctor Ceballos. Sí, a mí no, yo también por Alfredo y por el Pablo. Sí, papá también así se ponía G. Ceballos, con salso. Que nunca han entendido. No han entendido, Y el salvo realmente muy lógico. usar el apellido paterno. Porque sí, bueno, todavía yo que tengo un nombre pues Más diferente. muy lógico, pero igual que Sí. Oye, y el director, por ejemplo, que dices Juan Hernández, pues son como 12 Juan Hernández. Lo tienes que sacar por la calle. Todavía estuve buscando, no me acuerdo quién, pero era un caso así, Sí, de repente vi así como 10 o 12, ¿no? Sí, sí. Y el segundo apellido, pues es como mamá, que en paz descanse. Ya ves que era muy simpática, ¿te acuerdas de mamá? Sí, como le habló en el radio, que el doctor Manuel Ceballos Madre, y le habló al reportero y dijo, oiga, el doctor tiene madre. Soy yo, el Ceballos Ramírez. Ah, bueno, me recuerda mucho el reportero. Uy, ya estuvo grabando muchas cosas que no. No, es que eso que se ha parado. Es como volteaba así.